exposición de hoy de equipamiento y de arquitectura hemos visto el estado del arte de la ecoinnovación y la sostenibilidad en el sector del mobiliario. Hemos visto ejemplos de empresas que están ecodiseñando sus productos y que están elaborando argumentarios comerciales para poder ser más competitivos con el medio ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa como bandera. Hemos visto también diferentes iniciativas y proyectos que se han estado haciendo de las empresas asociadas en proyectos colaborativos de economía circular, aprovechando materiales de otras empresas y de otros sectores para reaprovecharlos y fabricar mobiliario y equipamiento. Y hemos visto también empresas que están certificando mediante declaraciones ambientales de producto o ecoetiquetan sus productos para poder dar respuesta a los requisitos que están recibiendo de prescriptores, arquitectos y otro tipo de empresas que les solicitan una serie de cumplimientos medioambientales. Resites es un proyecto en colaboración, ¿vale?, basado en el ecodiseño y en la economía circular. Básicamente, se ha hecho un trabajo de toda la cadena de valor, desde la incorporación de la materia prima, la selección, la limpieza, el diseño, la producción del diseño y la puesta del producto final en el mercado. Un producto remanufacturado con, esperemos, posibilidades de éxito en el mercado. Como un fabricante de HPL con madera natural, ve muy interesante todo lo que sea certificaciones medioambientales. Por eso venimos encantados a colaborar en el centro o la convención BIM. Aurtengo Basque Ecodesign Meeting edizioan egin izan duguna da pixka bat arkitektuak, enpresak, diseinatzaileak denak uztartu jardunaldi batean, eta ikusi dugu azkenengo urtean, bi urteotan egin diren proiektu interesgarrienak, bai ekodiseinuari lotuta eta baita ere jasangarritasuna, enpresen konpromezua, sozialki eta egiten ari diren aurrerapenak eta bar. Eta uste dugu hau dela bidea eta aurrerantzean ere hau sustatzen joango gerala denon artean.